La risa de mi yerno cortó el aire como un vidrio roto. «¿Eso agarra wifi o solo sirve para hablar?», dijo, señalando el audífono de mi esposa, con una sonrisa torcida que buscaba aplausos. Algunos se removieron en sus sillas. Otros fingieron no escuchar. Mi hija bajó la mirada y apretó los labios como si así pudiera desaparecer. Yo permanecí sentado, con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo cómo el silencio se me subía por el pecho. No era la primera vez que él se burlaba, pero esa noche algo se quebró dentro de mí. Tengo 62 años y he aprendido a leer los gestos pequeños, la forma en que alguien se cree dueño del espacio, el modo en que una humillación se disfraza de chiste. Vi a mi esposa acomodarse el cabello, ese gesto mínimo que hace cuando se siente expuesta. Ella no escuchó la risa completa, pero entendió la intención. Sus ojos buscaron los míos, no pidiendo ayuda, sino confirmación de que yo estaba ahí. Y lo estaba. Siempre lo estuve. La mesa estaba servida con esmero, como si el orden pudiera contener el caos. El mantel blanco, las copas alineadas, el aroma del guiso que ella había preparado desde temprano. Yo pensé en los años de trabajo, en los turnos largos, en las promesas cumplidas a fuerza de constancia. Pensé en la niña que fue mi hija, en cómo aprendió a caminar tomándome del dedo. Y pensé también en cómo el amor puede convertirse en miedo cuando se confunde con costumbre. Pero antes de continuar me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Mi yerno siguió hablando, inflando su voz, celebrando su propia ocurrencia. Dijo algo más, una frase que no recuerdo exacta porque ya no le estaba prestando atención. Yo había tomado una decisión. Me levanté despacio, sin empujar la silla. Caminé hasta el pasillo. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué un número que no usaba desde hacía tiempo. No dije mi nombre. No hizo falta. Bastaron 2 frases cortas y una dirección. Colgué. Volví a la mesa. Nadie me preguntó nada. La cena continuó con una normalidad fingida. Mi hija bebía agua a sorbos pequeños. Mi esposa comía sin probar. Yo masticaba despacio, como si cada bocado me anclara al presente. Recordé el día en que ella empezó a perder audición. Recordé el médico, las palabras técnicas, la mano de mi esposa apretando la mía. Recordé la promesa que hice sin decirla. Nadie iba a humillarla mientras yo respirara. El yerno hablaba de negocios, de contactos, de su talento para mover cosas. Yo asentía de vez en cuando. Aprendí hace mucho que el silencio es un idioma que pocos dominan. Aprendí también que la paciencia no es debilidad, sino preparación. Cuando terminó la cena, alguien propuso postre. Yo miré el reloj. Faltaban 35 minutos. Mi hija se levantó para ayudar a su madre en la cocina. La seguí con la mirada. Vi el cansancio en sus hombros, la resignación en su forma de caminar. Quise decirle algo, pero sabía que no era el momento. Hay verdades que, si se dicen antes de tiempo, se rompen. Regresé a la sala y me senté frente a mi yerno. Él cruzó las piernas, seguro de sí, dueño de una casa que no era suya y de una autoridad que nadie le había otorgado. Pasaron los minutos. 27, 29, 31. Mi yerno revisaba su teléfono. Yo observaba las fotos familiares en la pared. Cumpleaños, viajes modestos, sonrisas reales. Me pregunté en qué punto permitimos que alguien entrara a mancillar eso. Me pregunté si fallé como padre o si simplemente el mundo es así de cruel cuando uno se distrae. A los 40 minutos, el timbre sonó. No fue un golpe apurado, sino firme. 2 toques, una pausa, un tercero. El sonido tuvo peso. El yerno se levantó primero. Su seguridad se evaporó en el trayecto hacia la puerta. Mi hija apareció desde la cocina, con las manos húmedas. Mi esposa se quedó sentada, mirándome. Yo asentí apenas. Cuando la puerta se abrió, el aire cambió. No voy a describir todavía quién estaba del otro lado. No por misterio, sino porque quiero que entiendas el momento. La forma en que el color abandonó el rostro de mi yerno. La manera en que mi hija dio un paso atrás y por primera vez en años me miró como cuando era niña. «Papá, por favor, ¿podemos hablar?», dijo con la voz quebrada. Yo no respondí. Había llegado la hora de escuchar.
Mientras todos permanecían congelados en la sala, con la puerta aún abierta y el eco del timbre flotando en el aire, yo sentí algo extraño. Calma. No era frialdad ni indiferencia. Era esa serenidad que solo aparece cuando uno deja de huir de lo inevitable. Me senté de nuevo en mi silla, acomodé las manos sobre las rodillas y esperé. Aprendí hace muchos años que quien sabe esperar siempre tiene ventaja. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que reaccionaba con el impulso, con la voz alzada, con el puño cerrado. Crecí en una casa donde el ruido era constante, gritos, discusiones, puertas golpeadas. Mi padre confundía autoridad con miedo, y mi madre sobrevivía aprendiendo a desaparecer. Yo juré no parecerme a él, y para lograrlo elegí el extremo opuesto, el silencio. Un silencio que, con los años, perfeccioné como otros perfeccionan un oficio. Conocí a mi esposa cuando yo tenía 23 años. Ella escuchaba el mundo con una atención que siempre me asombró. No solo con los oídos, sino con el alma. Recordaba detalles mínimos, tonos, silencios ajenos. Cuando empezó a perder audición, la vida le jugó una ironía cruel, pero jamás la vi rendirse. Aprendió a leer labios, a pedir que repitieran, a sonreír incluso cuando no entendía del todo. Yo, en cambio, aprendí a observar a los demás con más cuidado, a detectar cuando alguien se aprovecha de una fragilidad. Mi yerno era experto en eso. Desde el primer día supe que había algo torcido en él. No fue una frase concreta ni un gesto aislado, sino la suma de pequeñas cosas. Cómo interrumpía, cómo corregía a mi hija en público, cómo se apropiaba de decisiones que no le correspondían. Yo lo noté. Siempre lo noté. Y siempre callé. Muchos creen que callar es consentir. No lo es. A veces es tomar nota. Mi hija cambió después de casarse, no de golpe, sino como se marchitan las plantas cuando nadie mira, despacio, casi con pudor. Dejó de opinar, de reír fuerte, de mirarse al espejo con orgullo. Empezó a pedir permiso para cosas mínimas. Yo quise intervenir muchas veces, pero ella siempre encontraba una excusa. Papá está cansado. Papá, exageras. Papá, así es él. Y yo, que había prometido no parecerme a mi padre, respeté su silencio, aunque por dentro me doliera como una herida abierta. Esa noche, mientras el hombre que había tocado la puerta aguardaba en el umbral, recordé todas esas veces. Recordé cada gesto ignorado, cada palabra tragada. Recordé la primera burla, años atrás, cuando mi esposa aún escuchaba bien, y él dijo que hablaba demasiado despacio para su gusto. Nadie rió entonces. Yo tampoco reaccioné. Guardé ese recuerdo junto a muchos otros, como quien archiva pruebas para un juicio que todavía no tiene fecha. El hombre en la puerta no dijo nada todavía. Su presencia bastaba. Mi yerno intentó recomponerse, fingir normalidad, pero sus manos temblaban. Yo lo veía todo. Siempre lo vi todo. Mi hija se acercó a mí, bajó la voz y volvió a suplicar. «Papá, hablemos a solas, por favor». La miré con ternura, no con reproche. Con esa ternura cansada de quien entiende que el amor también puede ser un error aprendido. Después, le dije, «Ahora escucha». Mi esposa se levantó lentamente y caminó hasta quedar a mi lado. Tomó mi brazo. No necesitó palabras. Nunca las necesitó. Su contacto me recordó por qué estaba haciendo todo aquello. No por orgullo, no por revancha, sino porque hay límites que, cuando se cruzan, exigen algo más que paciencia. Mientras tanto, mi mente viajó aún más atrás. A los años en que trabajé donde nadie sabía exactamente qué hacía, a los contactos que mantuve incluso después de jubilarme, a las llamadas que podía hacer sin dar explicaciones. Hay pasados que uno no exhibe, no por vergüenza, sino porque no hace falta. Yo no era un hombre poderoso, pero sí era un hombre informado, y la información, bien usada, puede ser devastadora. Mi yerno empezó a hablar, a justificar, a reír nerviosamente. Dijo que todo era una exageración, que solo estaba bromeando. Yo lo dejé hablar. Siempre conviene dejar hablar al que cree que aún controla la situación. Cada palabra suya era un clavo más en su propia caída. Vi cómo el visitante en la puerta lo observaba sin interrumpir. Vi cómo mi hija comprendía lentamente
que algo irreversible estaba en marcha. Yo no levanté la voz en ningún momento. No lo necesité. El silencio volvió a ocupar la sala, pero ya no era incómodo. Era denso, decidido. Un silencio que anunciaba consecuencias. En ese instante entendí algo que me acompañó toda la vida. Hay hombres que gritan para imponer respeto, y hay otros que callan hasta que el respeto llega solo. Yo había sido el segundo, y esa noche, por primera vez, dejé de preguntarme si había esperado demasiado. Porque algunas historias no empiezan cuando alguien habla, empiezan cuando alguien deja de hacerlo. Mi hija se quedó de pie, a medio camino entre la cocina y la sala, como si no supiera a qué lado pertenecía. Ese gesto me atravesó más que cualquier insulto, porque no era nuevo. Lo había visto antes muchas veces, en cumpleaños, en reuniones, incluso en su propia casa. Era la postura de quien vive pidiendo permiso para existir. Y yo, su padre, había sido testigo silencioso de esa transformación. La recuerdo de niña, corriendo descalza por el patio, con las rodillas raspadas y la risa fácil. Era valiente, discutidora, incapaz de quedarse callada cuando algo le parecía injusto. «No me gusta», decía sin miedo. «Eso no es así». Yo sonreía entonces, orgulloso, convencido de que estaba criando a una mujer fuerte. Nunca imaginé que alguien pudiera apagar esa luz sin levantar la voz. El cambio fue gradual. Al principio lo atribuí al matrimonio, a la adaptación, a la vida adulta. Ella empezó a consultar todo con él, qué ponerse, qué decir, a quién invitar. Después, dejó de opinar delante de otros. Si alguien le preguntaba algo, miraba primero a su marido. Yo lo noté, mi esposa también, pero cada vez que intentábamos hablarlo ella minimizaba. «Papá, estás exagerando», repetía, y yo otra vez callaba. Esa noche, sin embargo, era distinto. El hombre en la puerta seguía esperando. Mi yerno había perdido el control de la escena, aunque aún no lo aceptaba. Mi hija se acercó a mí y me habló en voz baja, con una urgencia que me heló la sangre. «Por favor, papá, no hagas esto». No dijo, «no hagas nada». Dijo, «no hagas esto», como si supiera exactamente qué estaba en marcha. La miré a los ojos. Vi miedo, sí, pero también algo más profundo. Vergüenza. Vergüenza de haber permitido demasiado. Vergüenza de necesitar que su padre interviniera a los 62 años para salvarla de una vida que ya no reconocía como propia. Yo quise abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que no serviría. A veces, proteger también significa permitir que la verdad duela. Mi yerno intentó tomarla del brazo. Fue un gesto automático, casi inconsciente. Ella se tensó. Ese pequeño movimiento lo dijo todo. Yo me puse de pie. No levanté la voz. No fue necesario. Él retiró la mano. El hombre en la puerta dio un paso adelante. El aire se volvió espeso. Pensé en todas las veces que mi hija había venido a casa con excusas para quedarse a dormir, en los mensajes que respondía tarde, en las llamadas que terminaban rápido cuando él entraba a la habitación. Pensé en cómo normalizamos lo inaceptable cuando creemos que no hay alternativa, y sentí una culpa vieja, pesada, por no haber actuado antes. «Papá», volvió a decir ella, «podemos arreglarlo». Negué despacio, no porque no la amara, sino porque entendía algo que ella aún no podía ver. No todo se arregla. Algunas cosas se enfrentan, o se repiten para siempre. Me acerqué y le hablé con la voz más suave que encontré. «Hija, nadie que te ame te hace sentir pequeña». Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó. Fue la primera vez en mucho tiempo que la vi llorar sin esconderse. Mi esposa se acercó también y le tomó la otra mano. Entre los dos formamos un círculo silencioso, una barrera invisible que mi yerno nunca había logrado cruzar del todo, pero que ahora se cerraba definitivamente. El hombre que había llegado miró a mi yerno y pronunció su nombre completo, con segundo apellido, con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Mi yerno se quedó inmóvil. Yo observé el rostro de mi hija en ese instante. Algo cambió en ella, como si por fin entendiera que no estaba sola, que nunca lo había estado. Recordé entonces una conversación antigua cuando ella era adolescente.
Me había preguntado qué hacer si alguien la hacía sentir menos. Yo le respondí, alejarte. Ella rió. Dijo que era fácil decirlo. Tenía razón. No siempre es fácil, pero siempre es necesario. Y a veces uno necesita que alguien más le recuerde quién fue antes de olvidar. Mi yerno empezó a hablar de nuevo, a prometer cambios, a jurar amor. Palabras vacías, gastadas. Mi hija ya no lo miraba. Miraba el suelo, sí, pero no como antes. Ahora era una mirada de despedida. Yo sentí orgullo y tristeza al mismo tiempo, porque verla despertar significaba aceptar cuánto había dormido. Me di cuenta de algo más. No estaba destruyendo una familia. Estaba rompiendo una jaula, y las jaulas, aunque se decoren con palabras bonitas, siguen siendo jaulas. Mi hija respiró hondo, levantó la cabeza, y por primera vez en años, habló sin pedir permiso. Basta, dijo. Esa sola palabra valió más que todos mis silencios acumulados. Y supe, en ese instante, que pasara lo que pasara después, ya nada volvería a ser como antes. Siempre supe que mi yerno no era valiente. Confundía el volumen con la autoridad, la ironía con la inteligencia y el control con el amor. Hay hombres que necesitan humillar para sentirse grandes, porque por dentro se saben pequeños. Esa noche, con la puerta aún abierta y el visitante esperando sin apuro, vi cómo esa pequeñez salía a la superficie. Su respiración se volvió corta, los hombros rígidos, la mirada huidiza. No era culpa lo que sentía, era miedo. Lo conocí años atrás, cuando llegó a casa por primera vez con una sonrisa ensayada y un apretón de manos firme de más. Habló de proyectos, de ambiciones, de llegar lejos. Yo escuché. Siempre escucho. Dijo su apellido con orgullo, como si fuera una credencial. Me habló de contactos que no tenía y de negocios que aún no existían. Yo asentí amable. Mi esposa ofreció café. Mi hija lo miraba como si hubiera encontrado una salida a todas sus dudas. Yo vi, en cambio, a un hombre apurado por ocupar un lugar que no había ganado. Con el tiempo, su máscara se afinó. Empezó a corregir a mi hija delante de otros, a decidir por ella por su bien, a burlarse de lo que consideraba debilidades. La enfermedad de mi esposa fue, para él, una oportunidad. No para ayudar, sino para marcar territorio. Así son las cosas, decía cuando alguien se incomodaba. Y yo, otra vez, tomaba nota. Porque hay gente que cree que nadie ve. Se equivocan. Esa noche, cuando el hombre en la puerta pronunció su nombre completo, mi yerno intentó sonreír. Fue un gesto torpe, corto. Quiso decir algo ingenioso, pero la voz no le salió como esperaba. Yo lo observé con la paciencia de quien ya conoce el final de la película. No era una emboscada improvisada. Era una consecuencia. Esto es un malentendido, dijo. Seguro se puede aclarar. Me miró a mí, buscando complicidad, como si creyera que yo era parte del decorado, un viejo silencioso que no entiende cómo funcionan las cosas hoy. Sentí lástima, no por él, sino por la soberbia que lo había traído hasta ahí. Me levanté despacio y caminé hasta quedar a su lado. No invadí su espacio. No hacía falta. Las cosas se aclaran cuando se dicen a tiempo, respondí. Vos hablaste demasiado tarde. Mi hija escuchaba, quieta. Mi esposa permanecía a mi lado. El hombre de la puerta avanzó un paso más y explicó, con una voz neutra, por qué estaba allí. No dio detalles innecesarios. Nombró hechos, fechas, cifras. Cada palabra caía como una ficha de dominó. Yo vi cómo el color abandonaba definitivamente el rostro de mi yerno. Ya no era arrogancia lo que intentaba sostenerlo. Era pura supervivencia. Recordé entonces algo que aprendí hace décadas, en un trabajo que no solía comentar. Los abusivos creen que nadie los observa porque el miedo mantiene a los demás ocupados en sobrevivir. Pero siempre hay alguien mirando, siempre hay un registro. Y cuando ese registro se ordena, el castillo de naipes se derrumba. Mi yerno intentó cambiar de estrategia. Se volvió hacia mi hija, habló de amor, de familia, de errores que todos cometemos. Ella lo escuchó sin responder, no con desprecio, con claridad. Yo supe que en su silencio ya no había sumisión, había decisión, y eso, para un hombre como él,
era lo más peligroso. Raúl, hablemos como hombres, me dijo. Usted sabe que exageran. Lo miré por primera vez con dureza. No me llames para pedir lo que no supiste dar, le contesté. El respeto no se negocia cuando se pierde. El hombre de la puerta pidió que lo acompañara. No levantó la voz. No puso una mano encima. No necesitó hacerlo. La autoridad verdadera no grita. Mi yerno dudó. Miró a mi hija una última vez. Buscó algo que ya no estaba. Ella dio un paso atrás. Ese gesto fue definitivo. Mientras se preparaban para salir, pensé en todas las veces que él se había creído intocable, en cómo se burló del audífono de mi esposa, creyendo que la fragilidad ajena lo hacía fuerte. Pensé en mi silencio, en mis años de espera, en la llamada hecha sin testigos. Y entendí que la venganza más eficaz no es la que humilla en público, sino la que devuelve a cada uno el peso exacto de sus actos. Antes de cruzar la puerta, mi yerno se giró. «Esto no va a quedar así», dijo, con un hilo de voz. Sonreí apenas. «Tenés razón», respondí. «Recién empieza». La puerta se cerró. El ruido fue seco, final. Mi hija respiró hondo. Mi esposa apretó mi mano. Yo volví a sentarme. No sentí triunfo, sentí alivio, porque no había ganado una batalla. Había protegido un límite. Y los límites, cuando se defienden a tiempo, cambian destinos. Esa noche entendí algo más. Hay hombres que pasan la vida creyendo que nadie los va a enfrentar, hasta que un día se encuentran con alguien que estuvo esperando en silencio. Y ese encuentro, casi siempre, es el último error que cometen. El reloj de la pared marcaba el tiempo con una paciencia casi cruel. Cada segundo parecía más largo que el anterior, como si supiera que esos 40 minutos no eran solo una espera, sino una frontera. Antes de la llamada, yo era el padre silencioso, el suegro que observaba, el esposo que protegía desde la discreción. Después de la llamada todo había empezado a moverse, incluso aunque nadie lo notara todavía. Recuerdo con exactitud el momento en que marqué el número. Estaba de pie en el pasillo, con el murmullo de la cena detrás de mí y la risa de mi yerno aún flotando en el aire. No dudé. Hay decisiones que se toman con el cuerpo antes que con la cabeza. Cuando colgué, supe que ya no había marcha atrás. Y no sentí miedo. Sentí responsabilidad. Volví a la mesa y me senté. Nadie notó nada. Mi yerno seguía hablando, inflándose con historias de éxito que yo sabía frágiles. Mi hija asentía por costumbre. Mi esposa jugaba con la cuchara, ausente. Yo miré el reloj por primera vez. 40 minutos. Eso me habían dicho. 40 minutos exactos. El tiempo empezó a adquirir otra textura. No corría, pesaba. Cada conversación trivial me parecía absurda. Cada risa forzada, una ofensa. Pensé en todas las veces que había esperado algo en mi vida. Resultados médicos, respuestas de trabajo, noticias que podían cambiarlo todo. Pero nunca había esperado así. Porque esta vez la espera no traía incertidumbre. Traía consecuencias. Mi hija fue a la cocina con su madre. Las escuché hablar en voz baja. No distinguí las palabras, pero reconocí el tono. Era el tono de quien intenta mantener la calma mientras el mundo interior se desmorona. Me pregunté cuántas veces ella habría esperado, en silencio, que alguien tocara una puerta imaginaria para rescatarla. Me pregunté si yo había llegado tarde, o si, por una vez, había llegado justo a tiempo. Mi yerno se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto conocía. «Raúl, ¿estás bien? Te noto raro», dijo. Asentí. «Estoy perfectamente», respondí, solo pensando. «No te tomes tan en serio lo que dije antes», agregó. «Sabes cómo soy». Claro que sabía cómo era. Lo sabía mejor que él mismo. Sabía cómo medía a las personas, cómo probaba límites, cómo avanzaba cuando nadie lo detenía. Y también sabía algo más. Sabía que en esos 40 minutos su mundo empezaba a encogerse sin que él lo notara. Miré el reloj otra vez. 22 minutos. Mi esposa regresó a la sala. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Me tomó la mano por debajo de la mesa. Un gesto pequeño, casi invisible. Fue suficiente.
En ese contacto entendí que no estaba actuando solo por orgullo ni por enojo. Lo hacía por amor. Por el tipo de amor que no necesita aplausos, pero sí decisiones firmes. El silencio se instaló poco a poco. Mi yerno revisaba su teléfono, inquieto. Mi hija permanecía de pie cerca de la cocina, como si no se atreviera a ocupar ningún espacio por completo. Yo observaba. Siempre observé. Y en esa observación tranquila estaba mi verdadera fuerza. 35 minutos. El aire parecía más espeso. Incluso los sonidos del exterior llegaban amortiguados, como si la casa misma contuviera la respiración. Pensé en lo irónico que era todo. Mi yerno, tan seguro de sí, tan burlón, tan convencido de su impunidad, sin saber que el tiempo, ese aliado invisible, estaba a punto de sentarlo frente a la verdad. Y entonces, mientras el reloj avanzaba hacia el minuto final, sentí la necesidad de hablarle a quien escucha esta historia ahora. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. 40 minutos. El timbre sonó con una precisión casi matemática. No fue insistente. No fue violento. Fue seguro. 2 golpes cortos, una pausa, otro más. Mi hija dio un salto. Mi yerno se levantó de inmediato, como si todavía creyera que podía controlar lo que estaba por pasar. Yo me quedé sentado. Sabía que ese sonido no era una pregunta. Era una respuesta. ¿Esperas a alguien?, preguntó mi yerno intentando sonar casual. No respondí. El hombre que estaba del otro lado de la puerta no tenía prisa. Sabía que lo esperarían. Yo lo sentí en los huesos. Ese tipo de presencia no necesita presentación. Cuando la puerta se abrió, el cambio fue inmediato. Mi yerno se quedó rígido. Mi hija llevó una mano a la boca. Mi esposa apretó mi brazo. No voy a entrar aún en detalles. No hoy. Porque lo importante no fue solo quién estaba allí, sino lo que representaba. El final de una mentira sostenida durante años. El final de la burla, del abuso disfrazado de chiste, del poder ejercido desde el desprecio. Mi hija me miró y con la voz quebrada dijo las palabras que aún resuenan en mi cabeza. «Papá, por favor, ¿podemos hablar?». La miré. Vi a la niña que fue. Vi a la mujer cansada que era. Vi a la persona que estaba a punto de despertar del todo. No respondí de inmediato. Porque entendí algo esencial. Había conversaciones que ya no podían evitarse, pero tampoco podían detener lo que estaba en marcha. El hombre dio un paso adelante. Pronunció el nombre de mi yerno con una calma aterradora. Y en ese instante supe que los 40 minutos no habían sido una espera. Habían sido una cuenta regresiva. La puerta se abrió del todo y el silencio se quebró sin hacer ruido. No hubo empujones ni alzadas de voz. Solo una presencia que llenó el marco con una autoridad tranquila, de esas que no necesitan explicarse. El hombre dio un paso adentro, miró alrededor como quien ya conoce el lugar, y luego fijó los ojos en mi yerno. No fue una mirada dura, fue precisa. El tipo de mirada que ordena el caos sin tocarlo. Mi yerno intentó hablar primero, carraspeó, sonrió mal, dijo algo sobre un error y una confusión. El hombre levantó la mano. Apenas. Bastó. Yo observaba desde mi silla, sintiendo cómo la casa respiraba distinto. Mi esposa se quedó a mi lado, mi hija detrás de mí, como si hubiera encontrado por fin un refugio que nunca dejó de existir. «¿Raúl?», preguntó el hombre sin mirarme todavía. «Sí», respondí. Asintió. Solo eso. Ese gesto selló algo invisible. Luego volvió a mirar a mi yerno y pronunció su nombre completo, otra vez, con una calma que cortaba. Dijo que necesitaba hablar con él. No quería. Necesitaba. La diferencia pesa. Mi yerno miró a mi hija. Buscó auxilio. Ella no se movió. Entonces me miró a mí, como si yo fuera el último hilo que podía sostenerlo. No encontró nada. Yo no retiré la mirada, pero tampoco ofrecí consuelo. Aprendí que hay momentos en los que ayudar es no intervenir. «Papá», susurró mi hija, «por favor». Me levanté despacio y me giré hacia ella. Le hablé bajo, para que solo me escuchara. «Hija, ahora no es tiempo de hablar, es tiempo de escuchar». Ella tragó saliva.
asintió, y dio un paso atrás. Ese paso fue más valiente que cualquier grito. El hombre explicó con frases cortas lo que iba a suceder. No entró en detalles innecesarios. Nombró hechos comprobables, mencionó documentos, fechas, personas. Cada palabra caía con el peso de lo irreversible. Mi yerno empezó a sudar, no de culpa sino de cálculo. Yo lo conocía. Su mente buscaba salidas, atajos, favores. No lo sabía. «Acompáñeme», dijo el hombre. Mi yerno dudó. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Dudó como dudan los que siempre han salido ilesos y por primera vez no ven la grieta por donde escapar. Se giró hacia mi hija una última vez. «Deciles que es un error», le pidió. «Vos sabés que yo...» Ella negó con la cabeza. Lento, firme. «No», dijo. «Ya no». Esa palabra tuvo un eco que no había tenido ninguna otra. Yo sentí cómo algo se acomodaba dentro de mí. No era alegría, era orden. El hombre abrió la puerta de nuevo y esperó. Mi yerno caminó hacia el umbral con pasos torpes. Antes de cruzar se detuvo y me habló casi suplicante. «Raúl, esto se puede arreglar». «Se está arreglando», respondí. «Solo que no como vos querías». Cruzó la puerta. El hombre lo siguió. La puerta se cerró con un sonido seco. Final. No hubo aplausos. No hubo lágrimas inmediatas. Hubo una quietud rara, como la que queda después de una tormenta larga. Mi hija se dejó caer en la silla más cercana. Se tapó la cara con las manos. Mi esposa se sentó frente a ella y le habló despacio, sin reproches, sin «te lo dije». Yo me quedé de pie un momento más, mirando la puerta cerrada, como si esperara que algo más ocurriera. No ocurrió nada, y eso fue lo más contundente. Me senté. El reloj seguía en la pared marcando el tiempo como siempre. Pensé en cuántas veces el mundo continúa igual por fuera, mientras todo cambia por dentro. Pensé en los años de silencio, en la paciencia mal entendida, en el amor que se aprende a defender tarde, pero se defiende. Mi hija levantó la mirada. «Papá, tengo miedo». «Es normal», le dije. «El miedo no se va de un día para otro, pero ahora ya no manda». Ella respiró hondo, asintió. En ese gesto vi a la mujer que estaba empezando a ser, no fuerte por obligación, sino por elección. Mi esposa me miró con esos ojos que siempre supieron. Se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo nada. Tampoco hizo falta. Yo sentí el cansancio de los años, pero también una paz nueva, firme, como una casa bien construida. Esa noche no hablamos más de lo ocurrido. Preparamos café, nos sentamos juntos. Afuera, la calle seguía con su rutina indiferente. Adentro, algo se había roto para siempre y algo, al mismo tiempo, había empezado a sanar. Entendí entonces que la venganza no siempre grita ni celebra. A veces se limita a cerrar una puerta en el momento justo y dejar que cada uno cargue, en silencio, con lo que hizo. Y supe, con una certeza que no me abandonó, que cuando la puerta se abre de verdad, ya no hay burla que aguante, solo verdad y consecuencias. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa no recuperó el silencio habitual. Lo que quedó fue algo distinto, más pesado y al mismo tiempo más honesto. Un silencio que no ocultaba nada, que ya no protegía mentiras. Era como si las paredes, cansadas de escuchar discusiones apagadas y risas forzadas, por fin pudieran descansar. Mi hija permanecía sentada, con la espalda encorvada, mirando un punto fijo en el mantel. No lloraba todavía. Estaba en ese estado extraño en el que el cuerpo no sabe si derrumbarse o resistir. Mi esposa fue hasta la cocina casi por instinto. Volvió con 3 tazas de café. Las dejó sobre la mesa con cuidado, como si el menor ruido pudiera romper algo delicado. Ese gesto cotidiano me golpeó más fuerte que cualquier grito, porque durante años ella había hecho lo mismo, seguir, sostener, cuidar, incluso cuando nadie cuidaba de ella. Nos sentamos. Nadie habló durante largos minutos. Yo observaba a mi hija con una atención distinta, más profunda que nunca. Ya no era solo el padre preocupado. Era un hombre enfrentándose a la evidencia de cuánto dolor puede esconder una persona a la que ama. Recordé su infancia, sus preguntas interminables,
Su necesidad de entender el mundo. ¿En qué momento aprendió a callarse? ¿Cuándo empezó a creer que merecía menos? Papá, dijo al fin, sin levantar la mirada. Yo sabía que algo estaba mal. Desde hace mucho. No la interrumpí. Aprendí que cuando alguien empieza a decir la verdad, no hay que apurarla. Pero también sabía que, si lo decía en voz alta, ya no habría vuelta atrás. Y tenía miedo. Tragó saliva. Miedo de quedarme sola. Miedo de equivocarme. Miedo de que nadie me creyera. Ahí estaba, la verdad desnuda. No la del abuso evidente, sino la más cruel. El miedo a no ser escuchada. Sentí una punzada en el pecho, porque yo siempre me había creído disponible, presente. Y aún así, ella había sentido que no podía hablar. Mi esposa se acercó y le tomó la mano. Yo apoyé la mía sobre la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla todavía. Quería que supiera que estaba ahí, pero también que respetaba su espacio. La verdad necesita sentirse segura para salir completa. Mi hija empezó a hablar de cosas pequeñas, de esas que casi nadie considera importantes. Comentarios sobre su forma de vestir. Bromas repetidas hasta desgastar la autoestima. Decisiones tomadas por otros porque vos no sabés. Celos disfrazados de preocupación. Control presentado como cuidado. Cada recuerdo abría otro. Cada frase soltaba un nudo viejo. Al principio pensé que era normal, continuó. Que todas las parejas eran así. Después empecé a dudar, pero ya estaba cansada. Y cuando estás cansada, papá, te conformás con sobrevivir. Esa frase me atravesó. Sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Miré a mi esposa y supe que ella también lo había entendido. Durante años, las dos habían sobrevivido a su manera, cada una en su propio silencio. Yo lo defendía, admitió mi hija con la voz rota, incluso cuando me lastimaba. Porque si aceptaba que estaba mal, tenía que aceptar que había elegido mal. Y eso me daba vergüenza. Negué con la cabeza despacio. No fallaste, le dije. Te adaptaste para no romperte. Eso no es debilidad. Ella levantó la vista por primera vez y me miró como si no estuviera segura de merecer esas palabras. Entonces lloró. No fue un llanto escandaloso, sino profundo, contenido durante años. Mi esposa la abrazó. Yo me levanté y las rodeé a las dos. Sentí sus cuerpos temblar. Sentí también cómo algo dentro de mí se quebraba y se acomodaba al mismo tiempo. En ese abrazo entendí otra verdad que me dolió aceptar. Yo también había elegido no ver todo. Había interpretado el silencio de mi hija como una elección madura, cuando en realidad era una estrategia de defensa. Había confundido respeto con distancia, prudencia con omisión, y esa confusión, sin quererlo, había permitido que el daño creciera. Perdóname, le dije con la voz baja, por no insistir más, por creer que el silencio era suficiente. Ella se separó apenas y me miró sorprendida. Papá, yo también te alejé, respondió, porque me daba miedo que vieras en lo que me había convertido. Nos quedamos mirándonos largo rato. No había reproches, solo una comprensión tardía, pero real. El pasado no se borraba, pero dejaba de ser una carga muda. Ahora tenía nombre. El café seguía intacto sobre la mesa, frío. Afuera, un auto pasó despacio. Un perro ladró a lo lejos. El mundo continuaba indiferente, como siempre lo hace. Pero dentro de esa casa, estábamos reconstruyendo algo fundamental, la verdad compartida. Ya no había secretos ni excusas, solo hechos. Y el peso exacto de cada uno. Mi hija respiró hondo. Tengo miedo de lo que venga ahora, dijo. Es normal, respondí. La libertad también asusta cuando uno no está acostumbrado. Le expliqué que nada de esto se resolvería de un día para otro, que habría consecuencias, preguntas incómodas, noches difíciles, que tal vez ella se culparía, aunque no debería. Pero también le dije algo que sentía con absoluta certeza. Nunca más estaría sola. No por obligación ni por sangre, por elección. Mi esposa habló entonces. Su voz era suave, pero firme. Dijo que había visto cosas, que había escuchado silencios, que había sentido tensiones que nadie nombraba. Dijo que su audífono no la hacía débil, sino más atenta, que a veces
Cuando uno escucha menos palabras, aprende a percibir mejor las intenciones. Mi hija la abrazó con fuerza, como si recién ahora entendiera cuánto había sido sostenida sin darse cuenta. Yo pensé en mi yerno, en cómo había construido su poder sobre el silencio ajeno, en cómo había crecido convencido de que nadie se atrevería a señalarlo. Pensé también en cuántas veces la sociedad mira hacia otro lado porque es más cómodo, porque no es asunto nuestro, porque intervenir incomoda. Y entendí algo que me dejó un sabor amargo. El daño no siempre necesita violencia para existir, a veces solo necesita indiferencia. La verdad siempre estuvo ahí, dije, solo que nadie quiso verla. Mi hija asintió despacio. Yo tampoco, admitió, hasta hoy. Ese hoy marcaba una línea clara. No era el final del dolor, pero sí el final de la negación. A partir de ese momento, ya no habría regreso posible a la mentira cómoda. Lo que se había dicho no podía desdecirse. Y eso, aunque doliera, era un alivio. Nos quedamos sentados un largo rato sin hablar, pero ya no era el silencio opresivo de antes. Era distinto, más liviano, más honesto. Un silencio que no escondía, sino que protegía, como un abrigo después de una tormenta larga. Esa noche, cuando me fui a acostar, tardé en dormir. Pensé en todo lo que había callado durante años. Pensé en cómo confundimos la paz con la ausencia de conflicto. Y entendí que muchas veces la verdadera paz solo llega después de atravesar el conflicto que evitamos. También comprendí algo más. Lo que había pasado en esa casa no era el final. Afuera, el mundo iba a exigir explicaciones. Había consecuencias legales, sociales, personales. La venganza, si así podía llamarse, no estaba completa todavía. Lo ocurrido era justicia, sí, pero aún faltaba enfrentar lo que vendría después. Apagué la luz con esa certeza. Porque la verdad, una vez vista, ya no puede ignorarse. Y cuando nadie quiere verla, alguien tiene que atreverse a sostenerla, aunque tiemble. Esa noche supe que ya no había marcha atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo por eso. La mañana siguiente amaneció con una luz distinta, como si el día dudara antes de entrar por las ventanas. No hubo llamadas tempranas, ni golpes en la puerta. Solo el sonido suave de la casa despertando, el crujido de la madera, el murmullo lejano de la calle. Yo llevaba horas despierto. Dormí poco, pero no por ansiedad. Dormí poco porque la mente, cuando por fin se libera de una carga antigua, necesita tiempo para reorganizarse. Mi hija se levantó tarde. Caminó despacio hasta la cocina, como si cada paso confirmara que el suelo seguía ahí, que el mundo no se había desmoronado durante la noche. Mi esposa preparaba café. El vapor llenaba el aire con ese olor familiar que siempre había sido sinónimo de refugio. Yo los observaba desde la mesa, en silencio, intentando comprender el nuevo equilibrio que empezaba a formarse entre nosotros. Nadie mencionó su nombre. No hizo falta. Había personas que, una vez fuera, seguían ocupando espacios solo si uno se lo permitía. Y ese día decidimos, sin decirlo, que no lo haríamos. Mi hija se sentó frente a mí. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada era distinta, más firme. No segura todavía, pero decidida, y eso era nuevo. «Papá», dijo al cabo de un rato, «tengo que tomar decisiones». Asentí. No la interrumpí. Había aprendido que, después de años de silencio, lo más importante era no robarle la palabra. «No sé por dónde empezar», continuó. «Parte de mí quiere salir corriendo. Otra parte quiere esconderse. Y otra...» Hizo una pausa larga. «Otra quiere enfrentarlo todo de una vez». La escuché con atención. Cada frase era un reflejo de una lucha interna que yo conocía bien. Elegir nunca es simple cuando se trata de personas que uno amó, incluso cuando ese amor fue torcido, desigual, dañino. «Elegir duele», le dije. «Pero no elegir duele todos los días». Se quedó pensando en eso. Miró sus manos. Las apretó y las soltó varias veces, como si probara su propia fuerza. Entonces levantó la vista. «Tengo miedo de perderlo todo», confesó. «Amigos, rutinas, incluso parte de la familia. Porque vos sabés cómo es esto, papá. Siempre hay alguien que dice, pero sigue siendo tu marido,
Pero es el padre de... Pero la sangre es la sangre. Ahí estaba el dilema, el más antiguo de todos. Sangre o dignidad. Permanecer para no incomodar o irse para no desaparecer. Yo respiré hondo antes de responder. La sangre une, le dije, pero la dignidad sostiene, y cuando una de las dos te exige que destruyas la otra, no es unión, es prisión. Mi esposa dejó las tazas sobre la mesa y se sentó a nuestro lado. No habló de inmediato. Miró a nuestra hija con una mezcla de ternura y firmeza que solo las mujeres que han soportado mucho saben expresar. Nadie tiene derecho a pedirte que te quedes donde te rompes, dijo. Ni la familia, ni el pasado, ni el miedo. Mi hija cerró los ojos, respiró hondo. Sentí que ese momento era crucial, no porque fuera dramático, sino porque era íntimo. Las decisiones que cambian una vida rara, Beth, se toman gritando. Se toman en voz baja, con el corazón temblando. Pasaron las horas. Hablamos de cosas prácticas. ¿Dónde se quedaría? ¿Qué cosas debía llevarse? ¿A quién avisar primero? Cada detalle tenía peso. Cada decisión pequeña era un paso más lejos de la jaula. Yo la ayudé a pensar con calma, sin imponer nada. Porque esta vez no se trataba de que yo la salvara, se trataba de que ella eligiera. A media tarde, el teléfono sonó. Mi hija se sobresaltó. Miró la pantalla. Era un número conocido. No lo dijo en voz alta, pero no hizo falta. Su mano tembló apenas. Yo no me moví. Mi esposa tampoco. La miramos, disponibles, pero sin adelantarnos. No sé si atender, dijo. No tenés que hacerlo ahora, respondí. No le debes explicaciones inmediatas a nadie. El teléfono dejó de sonar. El silencio volvió. Mi hija soltó el aire que había estado conteniendo. Gracias, susurró. En ese instante entendí algo importante. Ayudar no siempre es intervenir. A veces es simplemente no empujar en la dirección equivocada. Esa noche, mientras cenábamos, mi hija habló de recuerdos buenos, momentos que habían existido, aunque ahora dolieran. No los negamos, porque negar todo también es una forma de mentirse. Reconocer lo bueno no invalida lo malo, pero tampoco lo justifica. Tengo miedo de arrepentirme, dijo en un momento. El arrepentimiento es parte de cualquier elección honesta, le respondí. La diferencia es si te arrepentís por haber intentado ser vos o por haberte traicionado. Se quedó en silencio largo rato después de eso. Más tarde, cuando mi esposa se fue a dormir, mi hija y yo nos quedamos en la sala. La luz era tenue. Afuera, la ciudad seguía con su vida. Yo sentí el cansancio de los años, pero también una claridad nueva. Ella me miró con una seriedad que no le veía desde niña. «Papá», dijo, «¿por qué esperaste tanto?» La pregunta me golpeó. No porque fuera injusta, sino porque era verdadera. Porque tuve miedo de equivocarme, respondí con honestidad. Miedo de meterme donde no debía. Miedo de perderte si intervenía mal. Ella asintió despacio. Yo también tuve miedo, dijo. Supongo que lo heredé de vos. Sonreí con tristeza. Tal vez, admití, pero también heredaste algo mejor. La capacidad de levantarte cuando ya no queda nada cómodo. Nos quedamos en silencio. No uno pesado, sino reflexivo. Un silencio que permite pensar sin huir. Antes de irse a dormir, mi hija tomó una decisión concreta. Pequeña, pero firme. Apagó su teléfono. Lo dejó sobre la mesa. Mañana, dijo. Mañana empiezo. La vi subir las escaleras y sentí algo parecido al orgullo. No el orgullo ruidoso, sino ese que se siente en el pecho. Tranquilo, profundo. Me quedé solo un rato más. Pensé en todo lo que se había movido en tan poco tiempo. En cómo una burla en una mesa había desencadenado un cambio irreversible. En cómo el silencio, cuando se rompe, no vuelve a ser el mismo. Entendí que elegir entre la sangre y la dignidad no es elegir contra otros, es elegir a favor de uno mismo. Y que, aunque el precio sea alto, vivir sin dignidad siempre cuesta más. Esa noche me fui a dormir con una certeza firme. Lo que venía no sería fácil. Habría consecuencias, presiones, intentos de manipulación. Pero algo fundamental ya estaba decidido. Mi hija había dejado de bajar la mirada.
Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Los días que siguieron no trajeron paz inmediata. Trajeron ruido. Un ruido distinto al de los gritos, el de los mensajes que no se responden, el de los teléfonos que vibran sin descanso, el de las versiones que empiezan a circular cuando alguien pierde el control del relato. Yo observaba todo con la misma atención con la que, durante años, había observado en silencio. La diferencia era que ahora ya no estaba esperando. Ahora estaba confirmando. Mi hija se quedó en casa. No fue una decisión improvisada, sino una necesidad básica. Dormir sin sobresaltos, comer sin mirar el reloj, respirar sin pedir permiso. La vi recuperar rutinas simples como quien aprende a caminar de nuevo. Al principio se disculpaba por todo, por ocupar espacio, por hablar de más, por llorar sin aviso. Le dije que no se disculpara, que esa casa también era suya. Siempre lo había sido. El abuso, entendí entonces, no solo roba libertad, también convence a la víctima de que estorba. Mientras tanto, afuera, el mundo empezaba a cobrar su parte. No voy a detallar nombres ni cargos, no es necesario. Basta decir que la burla en la mesa había sido el último ladrillo de una pared construida con mentiras. Y cuando una pared así se cae, no lo hace en silencio. Los documentos existen, las fechas también, y hay personas que, cuando ven una oportunidad para decir la verdad, la dicen. No por valentía repentina, sino porque el miedo cambia de bando. Mi yerno, ya no puedo llamarlo de otra manera, intentó comunicarse. Primero con mensajes largos, explicativos, llenos de promesas que llegaban tarde. Luego con llamadas insistentes, a distintas horas, como si el cansancio pudiera doblegarnos. Mi hija no respondió. Yo tampoco. El silencio, esta vez, no era refugio. Era consecuencia. Aprendí que no todo silencio es cobardía. Algunos son una forma clara de decir, hasta acá. Un día por la tarde llegó la primera confirmación concreta. No fue una noticia espectacular ni una escena cinematográfica. Fue un aviso seco, formal, con palabras medidas. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No sentí euforia, sentí una tristeza limpia, porque ninguna caída, por merecida que sea, deja de ser una caída, y porque, aunque él había elegido ese camino, el daño se expandía como una onda, tocaba a mi hija, a mi esposa, a todos los que habían orbitado alrededor de esa mentira. Se lo conté a mi hija con cuidado. Estaba sentada en el patio, mirando una planta que mi esposa había cuidado durante años. Escuchó en silencio. No sonrió, no celebró. Asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora nada, respondí. Ahora vivís. Esa fue la parte más difícil de aceptar para ambos. Que la justicia no siempre trae alivio inmediato. A veces trae un vacío extraño, un espacio que antes ocupaba el miedo. Y el miedo, por terrible que sea, al menos es conocido. La libertad, en cambio, exige aprender cosas nuevas. Los días siguientes trajeron visitas inesperadas. Personas que decían, no sabíamos, siempre sospechamos, qué valiente. Frases cómodas, tardías. Yo escuchaba con educación, pero sin entusiasmo. La valentía que llega después del riesgo no cambia el pasado. Mi hija también lo entendió. Empezó a poner límites simples. No explicaba de más. No se justificaba, no aceptaba consejos no pedidos. Cada límite era una victoria silenciosa. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me dejó pensando. «Papá, siento culpa», confesó. «No por irme, por lo que pueda pasarle». La miré con calma. «La culpa es una sombra que aparece cuando aprendiste a cargar con lo que no era tuyo», le dije. «No la alimentes». Mi esposa, que escuchaba atenta, agregó algo que selló la conversación. «Las consecuencias no son venganza», dijo. «Son el resultado natural de los actos, y nadie tiene derecho a transferirlas». Ese fue el tono de esos días. Firmeza sin crueldad, decisión sin espectáculo. Afuera, las cosas seguían su curso. Adentro, estábamos aprendiendo a no vivir pendientes de ese curso. Una tarde, mi hija encontró una caja con papeles viejos. Cartas, recibos, fotos.
cosas que había guardado sin saber por qué. Se sentó en el suelo y empezó a revisar. La observé desde la puerta. Vi cómo reconocía etapas, cómo nombraba errores sin insultarse, cómo aceptaba lo vivido sin romantizarlo. Fue un duelo silencioso, íntimo, necesario. No todo fue mentira, me dijo, y eso es lo que más duele. Que algo haya sido real no obliga a soportar lo que vino después, respondí. Las personas cambian, y a veces muestran quiénes son cuando creen que nadie los va a detener. El teléfono volvió a sonar esa noche. Esta vez, un número desconocido. Atendí yo. La voz del otro lado habló con prisa, con esa mezcla de urgencia y cálculo que conozco bien. Escuché. No prometí nada. No amenacé. Dije lo justo. Hablen con quien corresponda. Respondí. En esta casa ya no se negocia. Colgué. Sentí un cansancio profundo, pero también una paz nueva. No había más llamadas que hacer. No había más puertas que tocar. La caída, entendí, no es un instante. Es un proceso. Y a veces, la parte más dura no es ver caer al otro, sino resistir la tentación de mirar atrás. Mi hija lo estaba logrando. Yo también. Una semana después salimos a caminar. El aire estaba frío, las veredas húmedas. Caminamos sin apuro, como hacía años no lo hacíamos. Me habló de planes pequeños, un curso, un trabajo pendiente, una mudanza futura. Nada grandilocuente. Vida. Le dije que el tamaño del plan no define su valor, que empezar por lo pequeño es una forma de respeto. Antes de volver a casa, se detuvo y me miró. «Papá», dijo, «gracias por no gritar». Sonreí apenas. «Aprendí a tiempo», respondí. «Eso es lo único que importa». Esa noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en la mesa, en la burla, en la llamada silenciosa. Pensé en cómo algunos creen que el poder consiste en hacer ruido, y en cómo al final la verdadera fuerza suele manifestarse cuando el ruido se apaga. La caída había ocurrido, no con estruendo, sino con exactitud, y aunque el impacto se sentía todavía, algo esencial estaba a salvo: mi hija. Y con ella, la dignidad que nadie volvería a poner en duda. El tiempo no cerró las heridas de inmediato. Eso es una mentira cómoda que solemos repetirnos cuando no sabemos qué decir. El tiempo en realidad hace otra cosa: acomoda, reordena, quita el ruido superficial y deja a la vista lo esencial. Y lo esencial casi siempre duele antes de aliviar. Las semanas posteriores a la caída fueron extrañas. No había urgencias visibles, pero sí una sensación constante de estar caminando sobre terreno nuevo. Mi hija empezó a salir sola otra vez. Al principio volvía rápido, como si necesitara confirmar que la casa seguía ahí. Después empezó a tardar más. Se sentaba en una plaza, tomaba un café sin mirar el teléfono, observaba gente desconocida, me contaba esos detalles como si fueran grandes hazañas. Y lo eran, porque recuperar lo cotidiano es, a veces, el acto más valiente. Yo la observaba desde la distancia justa. No quería volverme un guardián excesivo. Ya había aprendido que proteger no es vigilar, es confiar. Y esa confianza, después de todo lo vivido, había que reconstruirla con paciencia. Mi esposa también cambió, no de manera ruidosa, sino profunda. Empezó a hablar más, a opinar sin disculparse, a interrumpir cuando algo no le parecía bien. Su audífono seguía ahí, visible, sin vergüenza. Noté que ya no lo tocaba para acomodarlo cuando alguien lo miraba. Como si por fin hubiera dejado de pedir permiso para existir. Yo la miraba y sentía una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por su fortaleza. Culpa por no haberla defendido antes con la firmeza que merecía. Una tarde, mientras ordenábamos papeles viejos, encontré una carpeta que no recordaba. La abrí. Eran documentos de años atrás, informes, registros, nombres. Mi pasado, ese que nunca había explicado del todo. Mi hija los vio y me miró con curiosidad. «Nunca supe bien a qué te dedicabas», dijo. Sonreí. «A observar», respondí, «y a aprender cuándo intervenir». No preguntó más. Tal vez entendió que no todo necesita ser explicado para ser respetado.
Los rumores siguieron circulando afuera. Versiones exageradas, historias incompletas, opiniones tajantes. Aprendí a no prestarles atención. La gente necesita simplificar lo que no vivió, poner etiquetas donde hubo procesos largos y silenciosos. Yo sabía la verdad, mi hija también, y eso era suficiente. Un día, ella volvió a casa con una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí y respiró hondo. «Empecé terapia», dijo. No dije nada de inmediato, solo asentí. «No porque esté rota», aclaró, «sino porque quiero entender por qué me acostumbré a tan poco». Esa frase me golpeó con una claridad brutal, porque no hablaba solo de ella. Hablaba de todos nosotros, de cuántas veces normalizamos lo que nos daña por miedo a quedarnos solos, de cuántas veces confundimos aguantar con amar. «Me alegra», le dije. «Entender es una forma de libertad». Ella sonrió, una sonrisa distinta, no eufórica, serena. Las noches se volvieron más tranquilas. A veces hablábamos hasta tarde, otras veces cada uno se quedaba en su silencio, pero ya no era un silencio impuesto, era elegido, compartido, un silencio que no dolía. Hubo un día, semanas después, en que mi hija mencionó su nombre sin que la voz le temblara. No fue nostalgia, fue constatación, como quien nombra una ciudad lejana en la que ya no vive. «Creo que ya no le tengo miedo», dijo. Ese fue el verdadero final, no la caída pública, no las consecuencias legales, no el silencio definitivo. El final real fue ese, el día en que el miedo dejó de ocupar el centro de su vida. Yo también tuve que enfrentar mis propios restos, porque creer que uno sale ileso de una historia así es otra mentira cómoda. Me pregunté muchas veces si había esperado demasiado, si mi paciencia había sido prudencia o cobardía. No encontré una respuesta única. Encontré algo mejor: aceptación. Hice lo que supe hacer con las herramientas que tenía, y cuando entendí que ya no alcanzaba, actué. No todos los finales son limpios, pero algunos son honestos, y eso basta. Una tarde salimos los tres a caminar. El sol estaba bajo, el aire fresco. Caminamos despacio, sin rumbo fijo. En un momento, mi hija se adelantó unos pasos. La vi caminar con la espalda recta, sin mirar atrás. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, de alivio. «Gracias», me dijo después sin detenerse, «por no soltarme cuando yo misma me había soltado». No supe qué responder. A veces, las palabras sobran. Esa noche, al acostarme, pensé en todo lo que había quedado después. No solo lo que se perdió, sino lo que sobrevivió. La dignidad, el respeto, la posibilidad de volver a empezar sin pedir disculpas por existir. Entendí algo que no había comprendido antes. La venganza no fue llamar a alguien ni provocar una caída. La verdadera venganza fue recuperar lo que nos habían quitado sin hacer ruido, volver a mirarnos a los ojos, volver a elegirnos, volver a vivir. Apagué la luz con esa certeza. No todo se repara, pero algunas cosas, cuando se sostienen con verdad, ya no vuelven a romperse. Han pasado meses desde aquella noche y todavía hay momentos en los que el recuerdo vuelve sin avisar, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que pica cuando cambia el clima. Aprendí que eso es normal, que las historias importantes no se van del todo, porque nos cambian la forma de mirar el mundo. Yo soy Raúl, tengo 62 años, y esta es la parte de la historia que casi nadie cuenta, lo que queda cuando el ruido se apaga y uno tiene que convivir consigo mismo. Durante mucho tiempo creí que la vida se trataba de resistir, de aguantar, de hacer lo correcto sin levantar la voz, sin incomodar, sin provocar conflictos. Me eduqué en esa idea, la heredé y la perfeccioné. Pensé que el silencio era sinónimo de sabiduría y que la paciencia siempre terminaba dando frutos. No estaba del todo equivocado, pero tampoco estaba del todo en lo cierto, porque hay silencios que protegen, sí, pero hay otros que solo postergan lo inevitable. Hoy entiendo que el verdadero aprendizaje no llegó con la llamada que hice aquella noche, ni con la caída de mi yerno, ni siquiera con la liberación de mi hija. El aprendizaje llegó después, cuando todo quedó quieto y tuve que mirarme al espejo sin la excusa de la urgencia. Ahí descubrí algo incómodo.
También yo había vivido demasiado tiempo pidiendo permiso para actuar. Mi esposa fue quien más rápido lo entendió. Ella, que durante años fue tratada como frágil por usar un audífono, resultó ser la más firme de los tres. La vi florecer de una manera silenciosa pero contundente. Empezó a ocupar espacios sin explicarse, a opinar sin justificarse, a mirarle los ojos a la gente sin bajar la cabeza. Y cada vez que alguien intentaba hablarle más alto, como si el volumen pudiera reemplazar el respeto, ella simplemente sonreía y pedía que le repitieran con educación. Nunca imaginé que ese gesto tan simple pudiera ser tan poderoso. Mi hija, en cambio, caminó un proceso más largo, y era lógico. A ella no solo le habían quitado la voz, le habían enseñado a dudar de su propio criterio. Recuperarse de eso no ocurre de un día para otro. Hubo retrocesos, días grises, momentos de culpa que aparecían sin aviso. Pero también hubo algo nuevo: elección. Cada paso que daba, incluso los inseguros, eran suyos. Y eso cambió todo. La vi reaprender cosas básicas: decir no, pedir tiempo, cambiar de opinión sin sentirse traidora. La vi llorar por lo que fue y por lo que no será. Y la vi poco a poco dejar de definirse por lo que había soportado. Hoy habla de planes, pequeños, reales, posibles, y cuando alguien intenta opinar sin haber estado ahí, ella escucha y decide si le importa o no. Ese poder, que parece mínimo, es inmenso. Yo también tuve que aprender a vivir después, porque nadie habla de lo que pasa con el que interviene tarde, pero interviene al fin. Nadie habla de la culpa que queda, de las preguntas que no tienen respuesta. Me pregunté muchas veces si podría haber evitado años de dolor, si mi silencio había sido prudente o cómodo. No encontré una verdad absoluta. Encontré algo más honesto. Hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. Y cuando supe más, hice más. Esa aceptación me dio paz. No una paz perfecta, sino una suficiente. La suficiente para dormir sin sobresaltos, la suficiente para mirar a mi hija sin sentir que le debo una vida distinta. La suficiente para amar a mi esposa con una presencia más consciente, más despierta. A veces, personas que apenas conocíamos se acercan y nos dicen frases hechas: menos mal que todo terminó bien. Al final salió todo a la luz. El tiempo pone todo en su lugar. Yo asiento por educación, pero por dentro sé que no es tan simple. Las cosas no se acomodan solas. Alguien tiene que atreverse a moverlas, y ese alguien muchas veces está cansado, tiene miedo y no se siente preparado. Yo fui ese alguien. Tarde, pero fui. Si algo aprendí de todo esto es que la dignidad no se negocia, no se posterga, no se guarda para después, porque cada vez que uno la deja para más adelante, paga intereses emocionales altísimos. Y también aprendí que proteger no siempre significa gritar ni pelear. A veces significa esperar el momento justo, y otras veces significa aceptar que el momento justo es ahora, aunque tiemble todo. Hoy la mesa de casa volvió a ser solo una mesa, un lugar para compartir comida, conversaciones simples, silencios tranquilos. Ya no es un campo de batalla ni un escenario de humillación, y eso, créanme, es un logro enorme, porque hay mesas que quedan marcadas para siempre por lo que se dijo y lo que no se dijo. Nosotros tuvimos la suerte y el coraje de recuperarla. No odio a mi yerno, tampoco lo justifico. Lo pienso como alguien que eligió mal demasiadas veces y creyó que nunca habría consecuencias. Las hubo. Y no porque yo quisiera vengarme, sino porque la verdad, cuando se sostiene, tiene peso propio. La caída no fue mi triunfo, fue su responsabilidad. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de vos se movió, no lo ignores. A veces una incomodidad es solo eso, pero a veces es una señal de que estás callando demasiado, de que estás bajando la mirada para mantener la paz, de que estás confundiendo aguantar con amar. Yo hice eso durante años, y aunque no me arrepiento de mi intención, sí aprendí que el silencio no siempre es neutral. Quiero decirte algo con total honestidad. Nunca es demasiado tarde para poner un límite. Nunca es ridículo defender la dignidad, aunque tengas 60 años, aunque te digan que exageras, aunque te pidan que no armes lío. El lío ya existe. Lo único que cambia es si decidís seguir cargándolo solo.
Hoy puedo decir que estoy en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es verdadero. Y la verdad, incluso cuando duele, libera. Libera de la culpa ajena, de las expectativas injustas, del miedo heredado. Libera de tener que ser pequeño para que otros se sientan grandes. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. De corazón. Y antes de despedirme quiero invitarte a algo. Suscríbete al canal y dale me gusta al video. Eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más personas. Contame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia, qué te pareció y qué harías vos en mi lugar. Me encanta leerlos y saber que no estamos solos en lo que sentimos. Yo soy Raúl, tengo 62 años, y esta fue mi historia.